Mujeres de pies descalzos, un podcast para conectar cable a tierra, porque en las ilusiones no es posible crecer. Mi nombre es Esperanza Macarena, soy psicoterapeuta corporal, mamá y una mujer a la que le gusta andar de pies descalzos. Estamos en São Paulo, Brasil, en mi cuarto. Hoy estoy frente a mi altar. Estoy tomando un té de hibisco, manzana, canela, clavo de olor, jengibre y cardamomo. Después de tirarlo del fuego le puse limón y miel. Y está una delicia. Espero que te sientas invitado a tomar una taza de té conmigo también, desde donde sea que estés. Está caliente, dulce, pero también tiene ese acidito del limón, ese picante del jengibre y ese abrazo de fuego que da la canela y el clavo de olor. Hice este té inspirado en el podcast de hoy, donde hablaremos de distintos momentos de la mujer y cómo podemos entender estos momentos a partir del estudio y del aprofundarnos en sus procesos cíclicos menstruales. Sí, continuamos del podcast anterior que hablamos sobre las células germinativas. Hoy vamos a comenzar hablando sobre Ayurveda y qué tiene para contarnos el Ayurveda, que es esa medicina que viene de la inteligencia, de la cosmovisión védica. Que para quien no sabe, también estudié medicina tradicional védica, Ayurveda, y cuentan lo siguiente. Nosotros tenemos 7 formas de tejido por los cuales está conformado nuestro cuerpo. Casi todos los tejidos tienen su residuo. El único tejido que no tiene residuo es el tejido que conforma nuestras células germinales de los espermatozoides y los óvulos. Ese tejido se llama chukla y es el único que no tiene residuos. Aparte de esto, todos los tejidos anteriores a este, digamos que hay un decantamiento de lo mejor de cada tejido es pasado para el siguiente. Entonces, por ejemplo, imagínate que te comes una manzana. De los nutrientes de esa manzana son alimentados cada uno de estos 7 tejidos. Lo mejor de esos nutrientes es pasado para el siguiente tejido y para el siguiente y para el siguiente hasta llegar al tejido chukla, que es donde es producido, es el tejido que conforma, que produce y que cuida de los espermatozoides y también de los óvulos. Y de aquí se produce un retorno. Entonces, escucha bien. El elemento esencial de este tejido es el agua. Y este tejido produce hojas. Hojas sería como la esencia de lo que es producido en este tejido. Es decir, este tejido no tiene residuos, todo lo que él produce se transforma en hojas, que es lo más esencial, así como del néctar de la flor, lo más esencial a lo que podemos llegar a producir es la miel, ¿no? Que es ese oro líquido.
Entonces nosotros tenemos ese hojas. El hojas es visto también como si tomáramos el néctar mismo, la miel del alma. Pero si podemos identificar hojas en el cuerpo humano, lo podemos encontrar. Y lo vamos a encontrar en nuestro sistema inmunológico. Así que el hojas producido de estas células germinativas, de este tejido, va para nuestros espacios que cuidan de nuestra inmunidad, como son el timo y también la médula ósea, que producen estas células T y estas células B, que trabajan directamente en nuestro sistema inmunológico. El hojas también es aquella chispa de encuentro, espermatozoide y óvulo. Después que se encuentran, ese superencuentro es como una explosión de hojas, de toda esa esencia. Y esa esencia es lo que va a mantener esa célula viva hasta llegar a la pared uterina. O sea, nosotros tenemos un viaje que hacemos hasta la pared uterina sin ningún tipo de nutrición externa. Ese viaje es completamente autónomo y lo que mantiene viva esa célula hasta llegar a la pared uterina y introducirse en ella, o sea, ser recibida en ella y enraizarse allí para continuar la vida, es el hojas. Hay otros lugares para el hojas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en esa esencia percorriendo nuestro cuerpo y esa chispa que ocurre en el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, esa chispa recorre nuestro cuerpo por el plasma de nuestras células, que es como decir el agua de nuestra célula. Quiere decir que nosotros que somos más del 70% agua, llevamos esa ola de hojas para todo nuestro cuerpo desde que ese flujo esté disponible. Nuestro lugar de reserva de hojas, recordando que el hojas viene de ese tejido de las células germinativas, es allí donde se produce y nosotros contenemos ese hojas también en nuestro Hiritaya. El Hiritaya es el órgano corazón después que se ilumina. Cuando el órgano del corazón se ilumina, alcanza ese contacto con su propia esencia, entonces surge Hiritaya. Y es en Hiritaya donde está nuestro reservatorio de hojas. Entonces fíjense qué importante es conocer la potencia de nuestros tejidos, conocer la potencia de esos espacios y de ese lugar de las células germinativas, inclusive en una perspectiva trascendental. Cuando pensamos en el óvulo, ya hoy en día sabemos que la mujer ya nace con la cantidad de óvulos que va a tener a lo largo de su vida. Y esos óvulos son creados en el cuarto mes de su gestación. O sea, ella está en la barriguita. Llegó el cuarto mes de gestación y sus ovulitos están comenzando a ser creados en el vientre de su mamá. Esa célula, ese óvulo que está allí, somos nosotros. O sea que nosotros venimos de una célula que fue
creada en el vientre de nuestra abuela materna. Imagínense qué importante es saber la historia de esas abuelas maternas. La carga de esa célula, lo mejor del cuerpo de tu abuela, llegó a producir esa célula de donde vienes tú. Y eso está también en tu memoria. Lo que puede haber rondado esos mares en el vientre de tu abuela también es parte de tu historia y te abraza hoy. Así que es un excelente ejercicio ir a preguntar sobre nuestras abuelas, sobre sus vidas, sobre inclusive la gestación de tu mamá. Ay, las abuelas. Esto es tan fuerte. Miren, yo tengo una conocida que ella es, viene de una inseminación artificial. Y el óvulo de donde ella fue gestada estuvo congelado. Ella nunca deja de sentir frío. Y es increíble. Hasta en el calor más calor de todos, ella está con un suétercito, por lo menos con una manga longa, una manga larga. Entonces, esto ya estamos en otro nivel, ¿no? ¿Cuántas historias no atravesaron esa célula y que hoy todavía percorremos, todavía nos atraviesan? Y cómo es importante conocer esto. Si no tienes a tu abuela con vida, no la conociste, nunca pudiste hablar con ella, o ella no está tal vez en condiciones hoy para contarte ninguna historia, ¿cómo va a ser importante conocerte a ti misma en tu fase ovulatoria, en tu fase de doncella, en tu fase de hechicera y en tu fase, exacto, la ovulatoria, que es la madre? Y aquí estamos hablando de los momentos de nuestro ciclo menstrual. Entonces vamos con todo, y creo que hoy tal vez me pase un poco del tiempo que yo tengo estimado para estos podcasts, pero va a ser importante. Siento que es necesario que conozcamos más estos procesos, que podamos entender mejor cómo funcionamos y qué de esto podemos llevar para nuestra vida. Entonces el ciclo menstrual de la mujer es algo que ha quedado en un lugar tan apartado de nuestra sociedad. Yo siento que hoy cada vez más estamos buscando tener contacto con esto, pero aún está en un lugar que tal vez nos da un poco de miedo. Entonces, si es primera vez que escuchas sobre esto, te voy a pedir que no te quedes solamente con esto. Busca más, estudia más, lee más, escribe sobre lo que tú misma estás sintiendo y sobre tu historia en relación con esta información. Te voy a pedir que respires también. Entonces vamos allí. Nosotros tenemos 4 fases, ¿cierto? La preovulatoria, la ovulatoria, la premenstrual y la menstrual. A lo mejor esto es lo único que hayas escuchado. Nosotras menstruamos, la mayoría, en la luna llena y algunas veces en la luna nueva. Cuando menstruamos en la luna llena,
estamos menstruando con la luna roja. Y cuando menstruamos en la luna nueva, estamos menstruando con la luna blanca. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la mujer que menstrua en la luna nueva coloca su energía o está disponible para compartir su energía con el mundo cuando llega su fase ovulatoria, que va a ser en la luna llena. La mujer que menstrua en la luna llena está colocando su energía en sus procesos internos, en su momento de transformación interna. Entonces llega la luna llena y ella, en vez de parir, que muchas mujeres también tienen sus partos en la luna llena, ella muere. Ella coloca toda su energía para transformarse, para soltar lo que ya no le sirve más. Entonces son dos momentos diferentes que van a organizarse así, dependiendo de cuáles son nuestros objetivos en ese momento de nuestra vida, de cómo están nuestras emociones, de lo que estamos viviendo, de inclusive nuestra carta natal. Entonces, esto hay que saberlo porque va a cambiar también. En mi caso, el año pasado yo menstrué todo el año pasado en la luna llena. Y este año en enero menstrué, en enero y en febrero menstrué en la luna nueva. Entonces mi ciclo cambió y cosas como por ejemplo abrirme a hacer un podcast donde puedo compartir el contenido que tengo, lo que he gestado en mí misma todo este tiempo, es posible. Y esto está coherente con mis ciclos menstruales. Entonces, cuando estamos en la fase preovulatoria, producimos un hormonio que estimula que algunos folículos salgan. Los folículos son, imagínense, unos óvulos muy bebés. Y ellos salen para comenzar a madurar. Y cuando estos salen para comenzar ese proceso de madurar, ellos son muy jóvenes. Por eso esta fase se llama la fase de la doncella, de la joven. Ese momento jovial, enérgico, es cuando nos sentimos más, con más osadía, con más coraje, con nuevas ideas, soñadoras. Puede ser que un poco más infantiles también. Nos vemos más jóvenes, nos conectamos más con el sol. Generalmente, si estamos menstruando en la luna nueva, sería en el momento de la luna creciente. Entonces, fíjense cómo la luna también va a ayudar a que estos folículos comiencen a crecer, comiencen a madurar. También podemos estar más impulsivas. Y es un momento donde uno va conociéndose. Yo tengo menos filtros en ese momento. Y cuanto más maduro uno se torna, va entendiendo en cuáles lugares uno puede ser inmaduro y en cuáles no. Eso es madurez también. Saber dónde se puede ser inmaduro. ¿Dónde y cuándo? Después que ese momento acontece, uno de estos folículos va a comenzar a crecer más y más y más hasta que es liberado para la fase ovulatoria. Cuando él es liberado, él pasa por todas las contracciones de la trompa hasta llegar allí arribita del útero, en ese espacio allí donde pueda ser alcanzado por ese encuentro. Es el momento de la madre.
Es el momento donde nos sentimos un poco más viejas, más maduras tal vez. Nos preocupamos más por los otros, nos donamos más, nos sentimos más cuidadoras del otro y de nosotras mismas, más amorosas también, cuidamos más de los relacionamientos que ya tenemos. Y para nuestro trabajo, este es un momento para dar estructura a esa nueva idea que nació en la doncella. Bueno, aquí es donde le damos estructura, ponemos las A, las B y las C que necesitamos para conseguir que esa nueva idea de frutos. Es un momento en el que las paredes del útero, todo gana recursos para que caso llegue ese encuentro, todo esté listo para que un bebé pueda llegar a encajarse allí y lo tenga todo. Como producimos también progesterona, estamos un poco más calmas. No hay toda aquella excitación y superenergía de la doncella. Sin embargo, hay una sexualidad diferente, mucho más profunda, mucho más intensa, con otro tipo de contacto. Y si la fertilización no ocurre, llega el momento de la fase premenstrual, que bueno, el cuerpo lúteo, toda esa camada preparada, condecorada, comienza a desintegrarse, a deshacerse, y entonces es cuando nos preparamos para esa despedida. Dicen que para algunas mujeres esta es la fase más dramática, la fase más fuerte. Para mí lo fue en mi adolescencia, fue la más difícil. Yo tenía muchísimos dolores. Una vez me acuerdo en la universidad que me tuvieron que llevar a emergencias porque los dolores eran insoportables. Y es justamente en esta fase premenstrual que es donde comienzas a darte cuenta de que no pasó. No pasó. Lo que todo tu cuerpo se preparó para hacer no ocurrió. Y cómo esto tiene que ver con nuestra historia, cómo encaramos nuestras frustraciones, cómo encaramos eh, las pérdidas, lo que no conseguimos, las despedidas, los encerramientos, la muerte. Entonces, si ya somos un poco más autodestructivas o demasiado juzgadoras de nosotras mismas o nos rechazamos de alguna forma, esta fase va a ser mucho más fuerte porque son esas emociones que nos van atravesando. Pero cuando conseguimos trabajar esto, es una fase extremadamente intuitiva, misteriosa, donde nos podemos ir concentrando un poco más hacia adentro, hacia lo que estamos sintiendo, hacia lo que realmente creemos, hacia lo que realmente es importante para uno. Entonces es un buen momento para conectar con nuestro verdadero propósito. El propósito es lo que te sustenta delante de los desafíos de la vida. Es como que, bueno, esto no pasó, esto no sucedió, estos fracasos acontecieron, pero mi propósito me sustenta. Yo sé para qué estoy aquí, sé en lo que realmente creo, sé lo que estoy sintiendo y esta fase es importante para eso. A diferencia de la madre, es un momento para ir hacia adentro, ya no estamos más cuidando de los otros, comenzamos a cuidar más de nosotras, desde un lugar de cuidar de lo que pensamos, de lo que hacemos, de revisar lo que hicimos en los días anteriores, en lo que tuvo sentido, en lo que no, y de reconectar con nuestro propósito.
Y finalmente llega el momento de la bruja anciana. Para mí es el momento de la savia. Es un momento de retiro, entonces estamos tan mal acostumbradas o enseñadas o tan podadas de alguna forma de vivir este momento. Como nos dicen que tenemos que ser productivas todo el tiempo. En este momento es casi imposible ser productivas porque es un momento de retiro interno, de recogimiento, de estar hacia adentro. Tal vez es un momento para desintoxicarse, cuidarse. Es como si nos fuéramos a la casa de una abuela y estamos medio enfermitas y ella nos cuida. Entonces es un momento donde uno realmente tiene allí un espacio para el subconsciente aparecer un poco más. Entonces van a venir pensamientos y creencias que nos gustaría que pudiéramos transformar. Y si no estamos conscientes, tal vez no las agarramos y las podemos escribir y verlas y sentirlas y vivir ese luto, ¿no? De despedirse de la mujer que pasó ese ciclo, que vivió ese ciclo y que ahora va a prepararse para un otro momento. Y es un momento interesante porque las cosas así como más mundanas, más artificiales, más, no sé, no es un momento en el que te provoque, por ejemplo, ir a salir de compras o como maquillarte demasiado o como superproducir y superproducirte o tener conversaciones que no tienen demasiado sentido. Es un momento interesante para conocerse a uno mismo, quién uno realmente es. Conocer nuestros verdaderos gustos, qué necesito en este momento. Tal vez me provoque leer un libro, cuál libro, tal vez me provoque ver una película, dormir un poco más. Y todo esto habla de nuestro proceso allí y de cuánto este ciclo me movió. ¿Qué película me provoca ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que viví? A mí me parece hermoso. Es un momento en el que a uno no le provoca casi ni hablar, se dice lo necesario apenas, donde colocamos límites mucho más fácil. Esto no lo quiero, no me gusta, no lo quiero ahora. Y ponemos aquel servicio de TPM cuando deberíamos conocer la fuerza y la potencia de ese momento de decir, esto no lo quiero para mí, esto sí, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero descansar, quiero cuidarme, quiero estar conmigo. Las mujeres que no tienen más la menstruación, la potencia de estas mujeres que ya pueden escoger por cuál fase transitar en cualquier momento, cuál fase se siente más identificada y que más prevalece en sus vidas. Y cómo es importante también ver, oye, cuál es la fase que más prevalece y cuál tengo más dificultad de accesar. Hoy en día que estoy de alguna forma integrada con ese ciclo, ya está integrado en mí y no estoy a merced de ese proceso biológico, fisiológico, sino que ya está integrado en mí, puedo tornarme cualquiera de ellas en cualquier momento. Entonces es un lugar de más libertad. Por eso la sabiduría, ¿no? De esas mujeres que llegan a la menopausia. Y bueno, si estás escuchando esto, me gustaría que recibieras mi invitación de escribir sobre tu ciclo. Y no solamente como te estás sintiendo, conoce más. Yo uso la autora Miranda Gray, lo voy a escribir en las descripciones. Me encanta el trabajo de ella, lo que ella ha escrito sobre esto y sobre cómo podemos vivir en nuestra sociedad cuidando también de nuestros propios ciclos y
cada vez más poder exigir que exista espacio para que ellos puedan existir de una forma plena y coherente con lo que son nuestras tareas diarias. Así que a conocer nuestros ciclos. Si nunca has escrito sobre esto, espera tu próxima menstruación y comienza viendo en cuál luna estás menstruando. Y poco a poco va escribiendo cómo es tu doncella, cómo es tu madre, cómo es tu hechicera, cómo es tu bruja anciana, tu sabia. Nunca más sentí dolores. Nunca, nunca, nunca. Yo no siento ningún dolor en ninguna fase de mi menstruación. Desde el día en que yo escribí todo lo que había hecho en un año y una mujer me vio y me dijo, wow, cuántas menstruaciones. No me habló de cuánto tiempo, de cuántos esfuerzos externos, sino de cuántos ciclos de nacimiento y de muerte viví en mí misma para conseguir transitar por todos esos momentos, por todos esos proyectos y por todas esas formas de mí. Eso fue liberador, libertador, no tener más que sufrir por lo no encontrado, sino celebrar que hay ese momento donde uno puede liberarse de lo que no fue posible en ese ciclo, liberarse de todo para luego renacer a ser quien uno puede ser en ese momento de nuestro tamaño real y seguir enfrente con lo que ya somos. Un beso en sus corazones y muchas menstruaciones para ustedes, mujeres.